Qué cosa tan irregular. Hola, profe. Hola, estoy esperándome que... Profe, olvidé. Hola, profe. Hola. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor, pero no se oye. No, es que lo paré un momentico mientras se conectaban nosotros, pero ya creo que ahí está, ahí estáis. Ahí arrancamos. Nada de nervios porque fue que me Vale. hace... ¿Listo? Ahí va. Listo. Operaciones conjuntas, porque es que la operación conjunta, ¿qué es? La operación conjunta, según la NIF 11, es aquella donde cada uno tiene sus propios activos y sus propios pasivos y simplemente al final del periodo liquidan una utilidad. Por ejemplo, yo soy un hospital y usted es una universidad y entre los dos vamos a prestar unos servicios médicos porque es que usted tiene médicos que son los estudiantes de medicina y yo soy un hospital y le vamos a prestar unos servicios a población vulnerable. Entonces ahí hacemos una unión temporal o un consorcio. ¿Necesito consolidar ahí? No. ¿Necesito integrar información? Tampoco necesito integrar información. ¿Necesito unificar políticas contables? Tampoco, porque lo que tengo es una operación conjunta. La NI 11 me dice, no, cada uno reconoce su propio activo y pasivo. Es decir, yo tengo mi hospital, pues yo reconozco mi hospital, mis gastos del hospital, y el otro tiene su universidad, reconoce sus gastos. Ahora bien, si tenemos activos conjuntos, por ejemplo, supongamos que entre ese hospital y esa universidad compraban una ambulancia, entonces cada uno reconoce su parte proporcional. Su parte proporcional quiere decir que si yo compro el 60% de la ambulancia, tengo el 60% y el otro tiene el 40%. Eso dice la NIF 11. Pareciera extraño, pero eso dice. ¿Es necesario ahí que yo integre la información? No. ¿Es necesario que unifique políticas contables? No, porque cada uno contabiliza la porción, párrafo 21 de la NIF 11. Cada uno contabiliza la porción de sus activos y pasivos y sus propios ingresos y gastos. Ahora, al final del periodo, al final del mes, hacemos una liquidación y decimos, venga, ¿cuántos personajes atendimos? ¿Cuánto es la utilidad que le corresponde a usted y cuál es la que me corresponde a mí? Entonces ya obviamente se contabilizarán cuentas por cobrar y cuentas a cobrar por esa utilidad que yo tengo que cobrarle al otro o que tengo que remitirle al otro. Eso se llama operación conjunta. Caso 2, negocio conjunto. Negocio conjunto es cuando ya hay una influencia significativa. Normalmente se da es cuando los dos forman una nueva entidad. Por ejemplo, formamos un nuevo consorcio, pero el consorcio en sí implica un vehículo de inversión, como puede ser crear una sociedad anónima. Normalmente es cuando se crea una segunda entidad y ambos tienen influencia significativa. Entonces aplicarán la NIF 28, inversiones en la sociedad, método de participación. Tercer caso, una compañía controla a la otra, entonces consolida. De lo contrario, los consorcios no tienen por qué consolidar. Dice aquí, los consorcios, claro, los consorcios de uniones temporales no están obligados a llevar legalmente, lo hacen solo para efectos de control administrativo. Dice el ese efectivamente es así. Un consorcio de unión temporal, cada uno lleva su contabilidad, lleva la porción que le corresponde de los activos y pasivos que están en el consorcio. Y al final del periodo se liquidan las utilidades o pérdidas porque ahí lo que hay es una operación conjunta, no un negocio conjunto, una operación. Lo dice la NIF 11, párrafo 21. Los anticipos para compras de activo fijo se llevan como un activo fijo. Mire, los anticipos, mucho cuidado. Los anticipos normalmente para la NIF son gastos. Por ejemplo, un anticipo a un proveedor es un gasto. Pero cuando son anticipos para construir una propiedad, planta y equipo, pues es un mayor valor de la propiedad, planta y equipo. Ahora, uno los podría dejar en el anticipo bajo norma local. Pero como el sistema de información se supone que le hace una reclasificación para IFRS, pues para IFRS no lo lleva como anticipo, sino que lo reclasifica como mayor valor de la propiedad, planta y equipo. Yo pago un arrendamiento 3 años anticipado. Entonces la persona que recibió ese arrendamiento 3 años anticipado reconoce un pasivo. ¿Por qué? Porque todavía no me ha prestado el servicio. Y durante el tiempo en que vayan pasando los 3 años, él va reconociendo ese pasivo como ingreso. Pues bien, así como él tiene un pasivo, yo podría reconocer un activo. He escuchado en conferencias, incluso a través de algunos medios como
como estos, medios virtuales, pero que no, es que ningún anticipo se puede diferir. No, ojo, mucho cuidado, hay que hacer el análisis, hay que mirar la NIC 38, párrafo 70, donde dice, si yo pago por anticipado al otro y el otro tiene, y yo ir accediendo de manera gradual a los servicios, yo podría hacer un anticipo. Es decir, ustedes tienen que mirar cómo lo contabilizó el otro. Lo que no permite la NIC es que yo me ponga a diferir gastos de mantenimiento, ese tipo de cosas, que son gastos de una vez, que yo ya recibí el servicio. Pero si yo tengo, por ejemplo, yo pago a un abogado, por ejemplo, pago pago publicidad por un año. Y eso implica RCN, la obligación de prestar el servicio durante un año. Esa es la clave. RCN debe contabilizar eso como un pasivo y ir reconociendo el ingreso mientras me presta el servicio. De la misma manera, yo puedo reconocer un activo y diferirlo. ¿Quién lo creyera? Escucho mucho. Que dicen que no. Pero eso no dice la NIC. Lo que pasa es que están basando en la NIC del año 2008, algunos. Dice otra pregunta aquí. ¿Cómo debe presentarse el formato de las supersociedades? ¿Cómo debe presentarse el formato? Ah, sí, la superintendencia no estableció un mecanismo, si electrónico, si físico. Esa pregunta me parece de las más difíciles que me han hecho en toda mi experiencia de implementación de IFRS, porque la verdad es que la norma no lo dice. Sería más mi opinión, y en mi opinión, para dejar prueba, yo lo enviaría físicamente, además del medio electrónico. Claro, ahí lo puede descargar el material. Por favor, entiendo que la cuenta 17 no desaparece. ¿Me puede ampliar más el tema? Claro, mire, a la NIC no le importa la cuenta en sí, sino el concepto. Entonces hablemos de la cuenta 17 muy rápidamente para responderle la pregunta a Jorge Didio. Lo que no permite la NIC son dos cosas en los diferidos. No permite dos y permite otras dos. ¿Cuáles son las dos que no permite? No permite activos que yo me invente, goodwill, know-how, marcas, patentes, así yo las tenga registradas. Yo tengo registrada una marca que yo mismo me inventé. Eso la NIC no lo permite reconocer, toca darle de baja contra utilidades acumuladas. ¿Por qué? Porque la medición de esto es muy subjetiva. Por ejemplo, ¿cuánto vale la marca actualicese.com? No sé, puede valer $1.000 millones, pero alguien podría estimar que vale menos o que vale más. La NIC no permite que las marcas, patentes, goodwill, know-how, buen nombre, listas de clientes, se reconozcan como mayor valor del activo. ¿Por qué? Porque son activos estimados. Es decir, la única manera en que yo podría reconocer una marca o una patente tiene que ser que yo la haya adquirido, que yo la compré. Por ejemplo, yo compré la marca McDonald's en una franquicia por 12 años. Te puedo reconocerla, pero por supuesto, porque es adquirida. Pero mi buen nombre que se llama... Qué pena, profe, el video no se está viendo. ¿No lo veo? ¿Se fue? Sí, señor, solamente se escucha el audio. Es lo que pasa. No, esta marca a mí no me parece que va a ganar. Es decir, usted puede poner 100 peritos y va a encontrar 100 marcas diferentes. Entonces, la NIC no permite que se reconozcan marcas, patentes ni nada de eso. Segunda cosa que no permite la NIC que se reconozcan diferentes. ¿Sí lo ven ahí? Aquellos que implican... Ahora sí, sí, señor. Un CADA son aquellos pagos que se hacen cada determinado periodo. Por ejemplo, el predial se paga cada año. ¿Puedo diferirlo? La NIC dice, no, ahí no hay ningún activo. ¿Por qué? Porque el activo es un recurso que yo controlo. ¿Y cuándo lo controlo? Cuando yo lo puedo vender, alquilar. ¿A quién le va a alquilar o a quién le va a vender usted el impuesto predial que tiene ahí diferido un año? Entonces la NIC dice, no, eso no es activo, me toca llevarlo al gasto porque son gastos que se hacen cada determinado tiempo. Pues no es que la NIC diga cada, la NIC simplemente dice que no difiera ese tipo de gastos, pero para efectos didácticos yo le digo a la gente, distíngalo con un cada. Por ejemplo, yo pago dotación a empleados. Cada año, y entonces lo diferimos. No, toca llevarlo al gasto. De pronto yo puedo tener la dotación mientras lo tengo en el almacén, lo tengo como un inventario. Mientras la dotación que tengo en la bodega, en el almacén, pero cuando le entregué al trabajador, ya ahí no tengo ningún activo. Eso es irrecuperable. Eso no es un bien que yo tenga controlado, que lo pueda vender, alquilar en términos del párrafo 12A de la NIC 38. Entonces, eso no se permite, eso es cada. Ahora, entonces, ya terminada la explicación de los que no se permiten, le digo cuáles dos sí se permiten. Se permite. Primero, párrafo 70 de la NIC 38, aquellos pagos anticipados, que impliquen, repito, que el tercero lo haya contabilizado como pasivo. Ejemplo, pagué el arrendamiento 3 años anticipado, pagué una publicidad 3 años anticipado. Y a pesar de que ahí no lo puedo ni alquilar ni vender ni nada, el párrafo 12B de la NIC 38 me dice que allí hay un contrato que obliga al otro a que me preste un servicio durante el tiempo, durante. Aquí ya la palabra clave
no es cada, sino durante. Implica que el otro me preste un servicio durante un tiempo. Entonces yo puedo llevarlo como un activo diferido según el párrafo 70 y 12b de la NIC 38. ¿Sí? ¿Y cuál es el último que admite? El último que admite, bueno, y en cuanto a otro ejemplo como este es el de la póliza, aquí me están preguntando pólizas irrenunciables, como el SOAT. Entonces yo le estoy diciendo, mire, usted tiene que pensar es cómo lo contabilizó el otro. Como el otro lo contabiliza como un pasivo incluso la compañía de seguro. Eso de los irrenunciables se lo inventaron algunas firmas, pero la NIC no dice eso. Si yo compro un seguro, si yo compro una póliza, si yo hago un contrato de publicidad durante un año, implica que el otro me vaya prestando un servicio, piense cómo lo tendría que contabilizar el otro. Entonces usted dice, el otro lo tiene que contabilizar como un pasivo e irlo convirtiendo en ingreso, porque el otro no puede contabilizar de una vez el ingreso porque todavía no me ha prestado el servicio. Entonces yo puedo contabilizarlo como un activo diferido. Leas el párrafo 70 de la NIC 38, obviamente la versión 2012 que la pueden encontrar en Global Contable y allí lo encontrarán, que se puede. Pero uno sí aconseja a las empresas, claro, pero más una cuestión ya de consejo personal, no porque lo diga la NIC, que ciertas pólizas, ¿sí? Como me lo dicen aquí, irrenunciables, o ciertas cosas de estas, ciertos pagos anticipados, lo llevemos de una vez al gasto, más por el tema de no complicarse. Pero que puedo. El párrafo 70 de la NIC 38 me lo permite. ¿Estamos? No es cierto lo que dicen por ahí. Por ejemplo, en una empresa muy importante de Colombia, del sector público, de cuyo nombre tampoco puedo acordar, me dijeron que una firma de auditoría muy grande le dijo lo siguiente, que como tenían unas mejoras en propiedades ajenas y las llamaban diferidos, y entonces las llevaron de una vez, le dieron de baja. No, si yo tengo mejoras en propiedades ajenas, lo que tengo es que reclasificarlas a la propiedad, planta y equipo, sobre todo aquellas mejoras que son importantes. Por ejemplo, yo construí un edificio en una propiedad ajena, yo no estoy contabilizando la propiedad ajena, estoy contabilizando ese edificio que construí sobre esa propiedad ajena, o esa bodega. Entonces la reclasifico como propiedad, planta y equipo. Bueno, Karen pregunta, si yo quiero vender mi marca o buen nombre, entonces ¿cómo me permite valorarla? Perfecto, Jazz. En el caso de venta, la reconoce es el que la compra. El que compra una marca, reconoce la marca. El que la crea internamente, eso se le llama una plusvalía generada internamente, no se reconoce según el párrafo 48 y 49 de la NIC 38. Yo no puedo reconocer marcas, patentes, por mucho que la valore. Que es que la va a vender. Pues cuando se valore, usted va a reconocer lo siguiente: efectivo en el débito y un ingreso. ¿Por qué? Porque la vendió y usted generó una plusvalía, una plusvalía, disculpen la expresión, ahí no se genera plusvalía, sino genera unos ingresos por la venta de un activo. Tan es así que incluso el criterio es el mismo tributario. Si usted mira el artículo 279 del Estatuto Tributario, dice que la propiedad industrial, intelectual, las marcas, las patentes y todo esto, solo se reconocen por su costo de adquisición. Y el artículo 75 del Estatuto Tributario dice que si la vende, si usted vende una marca, se considera que el 30% es su costo presunto. ¿Por qué habla de costo presunto? En eso coincide el tratamiento de la norma internacional con el de la norma tributaria. ¿Por qué hay que establecer un presunto en la parte tributaria? Porque efectivamente no hubo adquisición, sino que usted mismo creó la marca. Perdón, no es que esté diciendo que la NIC coincide con la norma local tributaria en cuanto a la estimativo del 30%, no, sino que coincide en cuanto a que no se reconocen marcas y patentes salvo adquisición efectiva de la NIC. Preguntan por aquí, los gastos para el montaje de una maquinaria para la producción, entonces se contabilizan al gasto. Miren, los gastos para el montaje de una maquinaria se pueden llevar como mayor valor de la maquinaria. Según el párrafo 15 y 19 de la NIC 16, yo lo digo para que usted vaya y lo busque, párrafo 15 y 19, todos los costos que sean necesarios para poner un activo en condiciones de uso o de venta se pueden llevar como mayor valor de la propiedad, planta y equipo. Lo que no se puede diferir son los gastos de mantenimiento posteriores, pero claro que yo puedo capitalizar los gastos de mantenimiento, por ejemplo, de importación. Estoy importando una máquina y entonces puedo llevarlos como mayor valor de la propiedad, planta y equipo. Lo que sí no se permite, y le advierto, porque ese caso sí nos lo encontramos con una empresa mexicana en el año 2010, era lo siguiente. Se compró una máquina y se capacitó al personal para manejar la máquina. Según el párrafo 14 de la NIC 38, los conocimientos no se pueden, lo que yo me gasto en conocimiento del personal, lo tengo que llevar al gasto.
decía, ahí no hay un recurso controlado y era lo que ya habíamos analizado. ¿Sí? No existe, salvo que yo le haga firmar al empleado un contrato donde él tiene que prestarme los servicios, por ejemplo, por 5 años. En esos casos sí se podría, dice el párrafo 14 que lo podría hacer. Es decir, yo le pago a mi funcionario un curso, una maestría. ¿A dónde tengo que contabilizar eso? Al gasto. ¿Por qué? Porque no existe suficiente control. En algún momento el empleado se puede ir, entonces no hay un recurso controlado. La única manera en que lo podría diferir, según la NIC 38, párrafo 14, es que le haga firmar un contrato donde trabaja conmigo 5 años, por ejemplo. Los gastos para el montaje de una máquina se tratan igual en NIF que en el 2649. Sí, señor, está en el párrafo 19 de la NIF 16. Todos los gastos necesarios para poner los activos en condiciones se llevan como mayor valor de la propiedad de equipo. No hay razón para llevarlo al gasto. Lo que pasa es que la NIF 16 habla de gastos en el reconocimiento inicial y gastos en el momento posterior. Cuando ya el activo está en condiciones de uso, no cuando se está usando, cuando está en condiciones de uso, inicia su depreciación e inicia también el reconocimiento de todos los mantenimientos como gastos del periodo. Pero los gastos que sean necesarios para poner el activo en condiciones se pueden capitalizar. Tan es así que el párrafo 19 de la NIC 16 habla, por ejemplo, de incluso beneficios empleados que se pueden capitalizar allí. ¿Qué otra pregunta tenemos? Porque ya casi vamos a terminar, nos quedan 10 minutos nos quedan, según me informan aquí de actualice.com. ¿Qué otras preguntas tenemos? Es muy importante que miremos los párrafos, porque en esto de la NIF hay muchos mitos, pero no se dice el párrafo donde dice. Pero si usted va y lo mira allí, pues allá le dice. Entonces es muy sencillo. Bueno, lo del tardío rendimiento, mire. Los cultivos de tardío rendimiento no es que se difieran. Los cultivos de tardío rendimiento se manejan por la NIC 41. La NIC 41 se llama activos biológicos y productos agrícolas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una planta de palma de aceite, entonces lo que yo hago es, desde la semilla, los costos de la semilla, los puedo capitalizar en una categoría que se llama activos biológicos. La gente le dice, te tengo que crear una nueva cuenta. No se trata de cuentas. Usted lo puede seguir reconociendo por allá en la 1587, pues registrando. A la NIC no le importa en qué cuenta está eso. A la NIC lo que le importa es la presentación en los estados financieros de la entidad. ¿Sí? Es decir, el tema del reconocimiento no es un registro contable, el reconocimiento es la incorporación de una partida en los estados financieros de la entidad. Entonces ya el medio tecnológico que uno use es otra cuestión, pero en cuanto a las tardío rendimiento, a las plantaciones de tardío rendimiento, normalmente lo que se hace es contabilizar todos esos costos como mayor valor del activo. Ahora, la NIC 41 dice que los activos biológicos se pueden y se deberían tener a valor razonable, pero también le permite el párrafo 54 de la NIC 41 que si es muy difícil encontrar ese valor razonable, los deja al costo. Lo encuentra en el artículo 24, 30 y 54 de la NIC 41. 24, 30 y 51. Le dice, manténgalo al costo, o sea que yo capitalizo en las palmas todos los costos de abonos, trabajadores, etcétera. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el cultivo está maduro. ¿Qué significa que el cultivo está maduro? Que ya está apto para producir, por ejemplo, la cosecha. Entonces ya empieza a producir la cosecha, ya está maduro. La NIC me dice, como empieza su fase productiva, ya no me puede seguir capitalizando, porque se supone que a partir de ahí es que los costos que se tienen son mayor valor de ese activo del producto agrícola en lugar del activo biológico. Ya habría que afectar el estado de resultados. Y el producto agrícola dice el estándar internacional que sí va por el estándar internacional. Pero no es que se difiera. Uno difiere es cuando el activo ya está maduro, por ejemplo, es una palma y esa palma da 5 cosechas en 5 años. Entonces, después de que empieza la fase productiva, usted puede diferir o amortizar esos costos durante esa fase de productividad. Es decir, que uno lo que hace es diferir, pero a partir de que el activo está maduro. No es que yo me ponga a contabilizar, por ejemplo, hablemos de un cultivo, por decir algo, de flores. Entonces, no, un cultivo más bien de naranjas. Entonces, todos los costos no se difieren, sino que se dejan como mayor valor del costo del activo biológico. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando empieza la fase productiva. Una vez empieza la fase productiva, se empieza a amortizar esos costos que capitalicé. ¿Hasta dónde? Hasta el periodo en que se espere la última cosecha. Bueno, dice por aquí, en algunas sentencias, la Corte Constitucional establece que el manejo de los subsidios familiares existe interés público. Claro, Juan David, claro. Lo que pasa es que cuando la Corte habla de interés público, no es el mismo interés público al que nos referimos en IFRS. En
muy importante que entendamos esto. Cuando la NIF nos hable de empresas públicas, no estamos hablando de empresas estatales. Estamos hablando de empresas que cotizan en mercados públicos de valores, dice la norma internacional, o que están en camino de emitir en mercados públicos de valores, o que captan recursos del público. Cuando la Corte Constitucional se ha referido a las entidades de interés público, se refiere a ellas en un sentido social muy parecido. Sí, yo creo. De que sean empresas del Estado, compiten y están en condiciones de negocio. ¿Se cayó? Operan en los mercados. Sí, profe, pero no se ve el video. Contabilidad del sector público. Está como muy inestable este chicharrón para llamar a acabar menos me espere ya ver nada de nervios. Cosa tan irregular con esta vaina. Ahí. ¿Ya lo vemos? Sí, profe. Ok. No es el mismo interés público al que nos referimos en IFRS. Es muy importante que entendamos esto. Cuando la NIF nos hable de empresas públicas, no estamos hablando de empresas estatales. Estamos hablando de empresas que cotizan en mercados públicos de valores, dice la norma internacional, o que están en camino de emitir en mercados públicos de valores, o que captan recursos del público. Cuando la Corte Constitucional se ha referido a las entidades de interés público, se refiere a ellas en un sentido social muy parecido a cuando nosotros hablamos de las empresas de interés público, perdón, de las empresas públicas, que estamos hablando realmente de empresas estatales. De hecho, es muy importante tener en cuenta que las empresas estatales tienen que aplicar NIF, es algo en lo que le hemos insistido mucho a la Contraloría General de la Nación. Creo que ya los resultados parecen empezar a darse, porque las empresas públicas, como EPM, como Ecopetrol, como ISA, o cualquier otra de estas compañías, independientemente de que sean empresas del Estado, compiten y están en condiciones de negocios, operan en los mercados, deben aplicar la NIF, no las normas de contabilidad del sector público, del Estado, sino las NIF, como cualquier empresa del sector privado. Entonces es muy importante que aclaremos lo de la sentencia C508 de 1997, porque cuando hablamos de las cajas de compensación familiar empezaron en 1957 más o menos, en Medellín, con una cuestión que allí se llama Confama, y básicamente era como un fondo de empleados, que lo que hacía era prestarle plata a los trabajadores, y el Estado empezó a darle funciones y funciones que ni siquiera le corresponden, porque el Estado en algunas cosas se ha desentendido de algunas funciones, me parece a mí y a algunos analistas, y le han indilgado a las cajas de compensación familiar actividades como por ejemplo las de salud o actividades como la del mismo subsidio familiar, porque en algunos casos quizás se ha considerado que sea más eficiente hacerlo por allí, pero en ese sentido es que se entiende que hay un interés público, porque las cajas de compensación familiar lo que hacen es una actividad del Estado, en alguna manera, pero es una entidad sin ánimo de lucro en esencia, salvo en el tema de actividades de mercadeo. Entonces no podemos confundirnos en eso. Las empresas de las cajas de compensación familiar, en su gran mayoría, no son empresas de interés público en el sentido de la NIF, porque una empresa de interés público es aquella que cotiza en un mercado público. Queda clara la diferencia entre lo que dice la sentencia y lo que es el interés público, de acuerdo con el estándar internacional, mi querido, ¿quién fue el que me hizo la pregunta? Didier, creo que fue Didier. Muy importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, eso no quiere decir que algunas cajas de compensación uno no les aconseje que, hombre, que apliquen algunas cosas de NIF full, pero mire, yo le digo, nosotros ya hicimos el análisis con la superintendencia del subsidio familiar y no estoy hablando en nombre de la superintendencia del subsidio familiar porque no puedo hacerlo, pero digamos que los análisis previos que se hicieron, salvo alguna comunicación ya oficial que haga la superintendencia en su momento, pero el análisis que hicimos con funcionarios de la superintendencia el año pasado era que las cajas de compensación familiar, incluyendo cajas muy grandes, como CAFAN, como Colsubsidio, son compañías que realmente, o son entidades, que su esencia es sin ánimo de lucro. Las NIF se hicieron para entidades con ánimo de lucro. ¿Dónde lo puede verificar? En la NIF 1, párrafo 5. Le pido que mire la NIF 1, párrafo 5, donde dice,
Las NIF se hicieron para entidades con ánimo de lucro. Y hay que hacer las adaptaciones cuando se trata de entidades sin ánimo de lucro. Claro, porque allí no estamos hablando de utilidades, porque allí no estamos hablando de utilidades por acción. Allí no estamos hablando, por ejemplo, de valores en bolsa. Entonces tenemos que tener cuidado con esas interpretaciones de lo que es interés público en la norma internacional. Juan David, muchas gracias. ¿Cuál es el tiempo que debemos tener presente o la condición para saber si un gasto financiero es capitalizable o no? Ah, excelente pregunta, Jorge Didier. En cuanto a la NIF 23, costos por préstamo, me dice que yo defina cuáles son los activos aptos. Antes se llamaban activos cualificados. ¿Sí? En la versión anterior de la NIF 23 se llamaban activos cualificados, ahora se les llama activos aptos. Y dice, mire, si yo, el ejemplo es muy sencillo, yo me endeudo en 1.000 millones de pesos para construir una urbanización. Ok. ¿Cómo contabilizo esos intereses? Me toca pagar como mayor valor del activo o lo llevo al gasto. Entonces la norma dice, no, pues si es un activo apto, usted los puede capitalizar. Y no me dice necesariamente un plazo, sino que me dice, un activo apto es aquel que requiere un largo plazo, un plazo considerable para terminarlo. Entonces nosotros en la política normalmente no establecemos un plazo, por ejemplo, de 1 año o de 6 meses. No, el plazo es el del activo. Repito, el plazo es el del activo. Por ejemplo, si yo me demoro 2 años construyendo el edificio, entonces yo puedo capitalizarlo durante los 2 años. Es decir, que no es bueno y no aconsejamos a las empresas que establezcan 1 año o 6 meses. ¿Por qué? Porque lo que normalmente hemos hecho en la política es decirle, mire, establezca una política donde para usted un activo apto es aquel que se demora un determinado tiempo para construirlo. Es decir, que no se compra en un solo instante, no es un contrato instantáneo, sino de ejecución sucesiva, por ejemplo, o, pues, perdón, un contrato no, un asunto de ejecución sucesiva. Por ejemplo, estoy importando una máquina, e importar y hacerle el montaje se demora 2 años, entonces puedo capitalizar durante esos 2 años. Es decir, establezco la política de esa manera, porque si yo establezco nada más 6 meses, se puede volver un problema tanto para arriba como para abajo. La NIC no me establece, me dice simplemente que capitalice cuando el activo sea apto. Y me dice que el activo apto es aquel que requiere un tiempo considerable para construirlo o hacer un montaje. Entonces no es necesario establecer un plazo, Didier. ¿Cuál es el tiempo que debemos tener? ¿Te queda claro, Didier? Porque Didier, varios componentes de un activo los puedo apreciar diferente. Didier, en la NIC 1 no dice, esto es uno de los errores que se cometen en la adopción por primera vez. Me llamaron de una empresa y me dijeron, es que estamos aquí tratando de descomponer este activo porque la NIC me dice que es por componente. Imagínense, un avión puede tener 200.000 componentes, o un edificio, no sabemos cuáles sean los componentes. La NIC 1 no me exige que yo deprecie por componentes en ese momento, sino que en la NIC 16, que se aplicará ya después del año 2014, la que me dice que deprecie por componentes, párrafo 43. Es decir, cuando yo reemplazo, por ejemplo, el motor del carro, es a partir de ese momento en que reemplazo el motor, que debo empezar a depreciar ese nuevo motor como un componente separado, dándole previamente de baja al motor anterior. No significa que yo en la adopción por primera vez me ponga a ver cuántos componentes tiene un edificio. ¿Ok? Pero efectivamente, según la NI 16, ya aplicando la NI 16, debo depreciar por componentes, sobre todo cuando hay reemplazos de los mismos. ¿Te queda claro, señor Torres? Jorge Torres. ¿Te queda claro? Bueno, solo tenemos tiempo para una última pregunta y cerramos. Porque ya aquí ya me hicieron señas, vamos terminando esta conferencia. Vamos a hacer de todas maneras una sesión posterior. Cuando un activo se considera inversión. Excelente pregunta. Jorge Didier, le pido que mire el párrafo 6 de la NIC 16, donde me dice que es una propiedad, planta y equipo. Me dice que una propiedad, planta y equipo es un activo que se tiene para usarlo o para ser arrendado. Y dice que es propiedad, planta y equipo. Yo he escuchado donde dicen, en algunos casos, que propiedad de inversión son todos los activos arrendados. No, depende. Hay que analizar si es un arrendamiento financiero, si es un arrendamiento operativo, hay que analizar varias cosas. Pero en términos generales, yo puedo tener una propiedad arrendada incluso en propiedad, planta y equipo. ¿Pero qué es una propiedad de inversión? Una propiedad de inversión son normalmente edificios o terrenos, no puede ser cualquier otro activo, son edificios o terrenos que no se usan, que están desocupados y que se tienen como inversión, por eso se llama propiedad de inversión. Es decir, que lo tengo en engorde, dicen en algunas regiones de Colombia, en engorde, es decir, que yo compro un terreno por allá porque la ciudad está creciendo hacia ese sector, entonces lo tengo en engorde, entonces digo que es una propiedad de inversión. Y eventualmente
arrendado, sí, está arrendado y es una propiedad de inversión. Lo que prima ahí es la intención. ¿Cuál es la intención suya? De una propiedad de inversión normalmente son terrenos no ocupados, edificios que se tienen para producir plusvalías en lugar de su uso. ¿Sí? Eso no quiere decir que cualquier activo arrendado sea propiedad de inversión, porque, por ejemplo, tendrían que ser solo edificios y terrenos, y no en todos los casos necesariamente tendría que clasificar la propiedad de inversión. Ahora, si usted los clasifica como propiedad de inversión, cualquier activo arrendado, no hay ningún problema. Solo lo que yo le digo es que los deje al costo para evitar la volatilidad del mercado en los estados de resultados. Dado que si usted los deja a valor razonable, tendría que ser con cambios en resultados. Claro, ¿qué más? Bueno, con eso creo que hemos terminado. Estaremos con actualícese.com en la ciudad de Bogotá, como les decía, en un seminario taller de 8 horas, verificando cuenta por cuenta, su cuenta por su cuenta. ¿Cuáles son los ajustes que hay que hacer para el balance de apertura? Eso no quiere decir que vamos a estudiar la NIF 16, la NIF 2, no, vamos a concentrarnos en la NIF 1, balance de apertura. En Pereira ya estuvimos allá, pues no con Actualícese, yo estuve la semana pasada ya con Apolosoft, estuvimos hace 15 días en Pereira, estuvimos en Manizales, con Actualícese, no sé, Actualícese creo que tiene planeado hacerlo solo en Bogotá, pero muy seguramente se buscarán posibilidades, pero también estas posibilidades virtuales. Hay muchos mitos en NIF y tenemos que preocuparnos por la aplicación práctica de esto, porque hay mucha teoría y muchos mitos. Y tenemos que hacer los ejercicios prácticos en el taller. Los que vayan a asistir al taller, es necesario que lleven los estados financieros de la empresa, de cada una de las empresas, para hacer los ajustes sobre la marcha. Y que lleven portátil. ¿Cómo la vieron? Chévere, profe. Hay que leer, ¿sí o no? Eso sí, La verdad, analizamos. profe, está muy, muy, muy interesante, pero ese señor habla muy rápido. Sí, no, eso es... Tranquila que generalmente yo que tuve la oportunidad de hacer todo el diplomado con el NIF, pues eso le toca a uno cogerle la jugada rapidito, ¿cierto? Y lo mismo en la parte del sistema. Pero la idea es que por lo menos nos da como una visión general de hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar, ¿no? Que es lo que me interesa. De todas maneras, la idea es tratar de... Yo estoy tratando de subir todos las clases ahí, las grabaciones, pues como para retomarlas ahí. ¿Listo? Y después miraremos a ver cómo hacemos para llegarlo, porque es que está muy pesado. Entonces eso no... Creo que tiene 10.000, como 10 megas. No, eso es complicado. ¿Sí me entienden? Entonces, pero pues igual ahí vamos mirando a ver cómo nos defendemos. Entonces, ¿qué me iban a preguntar? ¿Me iban a preguntar algo o ya no? ¿O ya se acordaron? Yo sí, pero antes de pasar al tema 2, él mencionó dos cosas, era como arriendo financiero y otro que no me acuerdo, pero no sé qué es eso ni cuál es la diferencia de eso. ¿Un arrendamiento financiero? Sí, mencionó dos, el otro no me acuerdo, o sea, no alcancé ni a escuchar. Ah, lo que Sí, pasa es es que que... tienen un nombre, es un nombre raro el del otro, porque a mí también me llamó la atención. No sé cuál es la diferencia entre los dos. Sí. No sé. Porque pues igual, lo que pasa es que cuando habla de los arrendamientos financieros o habla de los big leaseback, no sé si de pronto que es un arrendamiento financiero pero que se hace para lo que es la consecución de capital de trabajo, ¿cierto? Donde yo de pronto compré un bien a través pues, de un arrendamiento financiero, pago la cuota, ¿cierto? Digamos, el valor de salvamento o la cuota por la que me va a salir. Y hablemos de eso en el medio de transporte, ¿no? Que donde yo lo conocí, donde yo pagué 2 tractomulas y necesitábamos capital de trabajo y lo que se hizo fue una operación de leaseback. No sé si de pronto por ahí, digamos, esté la pregunta, ¿no? Que el arrendamiento financiero yo creo que todos más o menos lo sabemos, ¿no? Lo que sucede es que anteriormente uno todos esos arrendamientos financieros los registraba como gasto. La norma que decía que usted debía registrar, ¿cierto?, el arrendamiento como tal, pero a su vez debería causar ese pasivo contra la 16 y la 32, ¿cierto? Y fuera de eso,
ir registrando mensualmente el pago que hacía. ¿Para qué? Para que si yo, por ejemplo, una mula me costaba 200 millones y a lo último yo pago 20, pues no tendría sentido uno decir, bueno, es que yo pagué 20, por eso cuando ya sabía que había pagado 200 millones, ¿no? Algo así. Profe, ¿eso aplicaría como para un leasing a un leasing habitacional? Pero lo que pasa es que el leasing habitacional, digamos, no se da tanto, ¿por qué? Porque es que, digamos, ese bien que usted adquiere, pues, o esa habitación que usted adquiere, generalmente no la está negociando, ¿sí me entiendes? Mientras que usted con un vehículo sí lo puede, digamos, un bien que sea movible, sí lo puede hacer. Un inmueble es más complicado, pero también operaría, ¿no? De pronto, si yo vivo de arrendamientos, se me ocurre a mí, ¿cierto? Entonces yo necesito capital de trabajo para comprarme otro edificio, lo podría hacer, ¿correcto? Como una operación eso se llama leaseback, ¿cierto? Eso se puede hacer en el evento de que yo viva de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, para nosotros, si yo compré mi casa digamos, por leasing. Profe, discúlpeme, es decir, vuelvo a la pregunta de Viviana, ¿el arrendamiento financiero es como un préstamo para financiar algo? No, ¿Algo así? No, un arrendamiento financiero es un pago que uno hace por cuotas de un bien. ¿Sí? Ah, o sea, Mejor como dicho, yo comprar una compro casa y pagar el cuotas. carro me lo arrienda, es como, mejor dicho, yo estoy pagando el arrendamiento del vehículo, abro básicamente del vehículo como una tractomula, ¿cierto? Yo pago Sí. una cuota mensual y eso se va como un arriendo, ¿correcto? Digamos más o menos lo que sería también el arrendamiento para el leasing habitacional, que es el que utiliza uno también cuando está comprando una oficina, por ejemplo, para una empresa. O sea, básicamente la connotación que hace es que yo lo que le pago al banco es un arrendamiento. ¿Listo? Profe, Pero, pero al pagar eso va a Vale. ser mío. claro, por eso te digo que eso tiene una cuota. Uno comienza a pagarlo, ¿cierto? Vamos a decir que Ujú. pagó 60 cuotas, pero le dice que cuando le falten 2 cuotas a usted le mandan digamos, hablamos del valor de salvamento. ¿Listo? Vamos a decir que usted pronto pagó cuotas de 2 millones de pesos, se me ocurre a mí. Y las 2 últimas cuotas valen a 4 millones. O sea que el activo para que sea suyo, eso se llama opción de compra. ¿Usted quiere pagar la opción de compra? ¿Sí o no? La mayoría paga la opción de compra, ¿cierto? Porque para eso hizo el arrendamiento financiero. Entonces, lo que les digo, cuando yo tenía el activo, lo estaba registrando o estaba pagando el arrendamiento, lo estaba registrando como un costo, como un gasto, ¿correcto? Cuando pago el valor de salvamento, digamos 8 millones, me va a salir que el activo me costó 8 millones, porque eso es lo que yo puedo activar y no tiene sentido, porque digamos, eso tiene un valor que si lo traigo a valor presente, por ejemplo, en el caso de un vehículo, pues va a ser mucho más. Y ese valor, entonces lo que tenemos que nosotros es registrarlo como un arrendamiento financiero, ¿cierto? Creo que es la cuenta 16 y la 32, más o menos las que trabajan ahí, pero hay que hacerlo, ¿correcto? Y también ir causando el valor mensual de los pagos que se van haciendo, ¿no? ¿Ahora sí quedaron peor o qué? Profe, No, ya mejor, cuando mejor. se refería ¿Cómo? a el engorde de los terrenos, Sí.